Las noticias, sus protagonistas, los temas de nuestra historia cotidiana. A continuación, en Palabra Cierta. ¡Camarada! Pueblos del mundo, en los días en que la tierra llora y los hijos son enterrados sin nombre, alzamos la voz como se alza la barricada, con rabia y con esperanza. Traigo en la boca el gusto acre de la pólvora y en el pecho la memoria de los que no volvieron, de las madres que miran el cielo buscando nombres. No somos espectros, somos manos, somos panes, somos canciones. Los que siembran odio recogerán su cosecha de fracaso. No es venganza lo que pedimos, sino justicia. No es odio lo que blindará nuestras filas, sino humanidad. El sionismo no pasará. Los pueblos que resisten jamás serán vencidos. Venceremos. La esperanza se alza y la vida ganará. La muerte que se alimenta de odio al fin quedará sin fuerza. Desde las olas del Mediterráneo hasta las llanuras y las colinas, las voces que gritan por Palestina son la voz de la humanidad. No aceptamos la impunidad que compra silencio con poder. No aceptamos que se convierta el dolor en mercancía de unos pocos. Capitales que se enriquecen con la guerra. Sus fortunas están hechas de lágrimas y las lágrimas también pesan. La historia juzgará a quienes empuñaron la codicia contra la vida. Los que aman la libertad marcharán con los desposeídos. El sionismo no pasará. Venceremos. Solidaridad con la tierra donde los niños aún sueñan. Venceremos. Manos unidas, corazones en alto. La dignidad florecerá. Campesinos, estudiantes, no descuidemos la unidad, la fuerza está en nuestras manos, que nadie robe la palabra humano, ni convierta la justicia en mercancía. Veremos las calles llenas de pasos que reconstruyen, no de botas que arrasan. Veremos escuelas, pan en las mesas, hospitales abiertos al sol. No es utopía, es tarea común y cada gesto cuenta como arma de vida. Por cada ceniza sembremos un árbol, por cada lamento un himno. El sionismo no pasará. Venceremos, porque la dignidad humana no se negocia ni se somete. Triunfará, la esperanza será ley, los pueblos libres escribirán el mañana. Por Palestina, por todos los pueblos que resisten, por la vida que no se rinde. Venceremos. Buenos días, usuarias y usuarios de Radio Nacional de Venezuela, Región Central 90.5 FM. Sean bienvenidas y bienvenidos a su programa Palabra Cierta.
de hoy lunes 19 de enero de 2026, grabado este programa, pero nosotros con la misma carga, con la misma artillería, bueno, del pensamiento, de las ideas, porque nosotros no dejamos de acompañar a nuestro pueblo también desde esta trinchera comunicacional que es RNB Región Central. Con cariño estaremos trabajando desde el control técnico Argenis Arias, Wendy Rengifo ante el micrófono, en la coordinación de nuestra emisora Verónica Viloria, todos bajo la dirección de Simón Elías Arrechider, presidente de la multiplataforma Radio Nacional de Venezuela. Otra palabra cierta que estoy segura que nos va a gustar muchísimo, nos va a dejar muy satisfechos, porque nosotros venimos haciendo toda una serie de análisis, de acompañamiento más bien a lo que ya el pueblo sabe, a lo que el pueblo viene, digamos, asumiendo, ¿no?, en su rol histórico para la defensa de la patria, de las ideas de Bolívar, de Chávez. Y nosotros, en función de eso, tenemos a Busi Galeano, diputada de la Asamblea Nacional. No le gusta que le digamos diputada, pero además dirigente, por supuesto, del Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado de Carabobo. Y contigo, Busi, darte la bienvenida una vez más a Radio Nacional de Venezuela, Palabra Cierta. Hemos vivido días sumamente, digamos, tensos, pero también importantes, históricos, ¿no? Y que hoy reafirman esa lucha histórica legada por Bolívar, por Chávez, y que hoy está en nuestras manos, la defensa del país, de la patria, la dignidad, la moral del pueblo. Y contigo queremos hablar justamente de lo que hemos vivido a raíz del 3 de enero, pero que sabemos que no es el 3 de enero, sabemos que han sido años de conspiración, de planificación para acabar con lo que Chávez le devolvió a las y los venezolanos, que fue independencia, paz y soberanía. Bienvenida. Gracias a los compañeros usuarios, radioescuchas de RNB, a nuestras compañeras, sobre todo, esas mujeres que están permanentemente activas, permanentemente en la cotidianidad de la vida. Bueno, primero quiero, si se me permite, en esta grabación, aunque sé que sale el lunes, a dar feliz año, porque no ha dado tiempo ni de dar feliz año. Es verdad. Quiero saludar al pueblo venezolano, todo el que nos logre escuchar, y al pueblo del mundo, porque siempre se conecta gente del mundo cuando la montamos en las multiplataformas. Esa modernidad de nuestra radio RNB. Quiero saludar a RNB, felicitarlos por ese 2025. No podemos perder de el panorama de la emocionalidad, de la alegría. Nunca se puede perder. Ustedes saben que yo conecto mucho categoría con números, pero sin perder la emocionalidad. Son las tres fortalezas. Recordar siempre que esto es una trinchera de lucha. Hoy todos los días vemos cómo debemos fortalecer este tipo de trinchera de lucha, más con lo que sucede. Entonces, bueno, ese 2025 fue un año que fue complicado en términos del país, pero que nos demostró en el crecimiento económico y en el crecimiento movilizador, en esa resiliencia del pueblo venezolano, nos demostró que somos una Venezuela pa'lante. Y quiero, bueno, este año darle feliz año, que no nos dejaron terminar de celebrar. Segundo, quiero recordar que estamos, bueno, esto va a salir el 19, ¿no? Lunes 19. Han pasado nada más 20 días del 2026 y uno siente que han pasado miles de días. Los acontecimientos han sido tan acelerados, tan significativos, tan agresivos, hay que decirlo, tan extravagantemente agresivos contra el pueblo venezolano, que uno siente que ha pasado un poco de tiempo. Pero bueno, tú bien lo decías, la idea es hacer un análisis, pero también comprometernos con la gente, como siempre. Uno hace una dinámica. Yo el fin de semana tuve una dinámica, debo decir, porque es grabado, o voy a tener una dinámica, conversar con la gente, porque hay gente que, bueno, que uno está ocupado, preocupado por la situación del país, y dos, es necesario que encontrarnos siempre es necesario encontrarnos. Este 2026, debemos decirlo, inicia con un país, como decía al principio, con un crecimiento económico importante. No podemos permitir que la afrenta del enemigo haga sombra sobre los éxitos y logros de la República. Un crecimiento que es reconocido incluso por ellos, por las organizaciones internacionales, como por ejemplo la CEPAL, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Un crecimiento muy particular, pues un crecimiento desde la producción primaria. Eso tiene, o sea, la producción primaria en la esfera de la economía,
para los que son más técnicos, yo trato de desarrollarlo más ligerito, es la producción, la distribución y el consumo, ¿no? Eso es la esfera de la economía, lo que dicen los técnicos. Eso sencillamente es la producción primaria, la industrialización de las cosas, cómo se comercializa, cómo se distribuye, cómo lo consume el pueblo, cómo nosotros tendemos a consumir las cosas. Eso creció en Venezuela, la producción primaria y la producción industrial. Pero además creció una particularidad que en Venezuela no teníamos esa lectura de esos indicadores, esa lectura de indicadores, que es la exportación. Venezuela ha logrado exportar una cantidad de cosas que antes se dedicaba solo a la exportación petrolera. Eso también. Eso hace que los enemigos sean tan extravagantes, tan violentos y tan agresivos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, en vista de que a pesar de todos estos años de bloqueo, a pesar de la agresión desde siempre, desde que Chávez empezó a gobernar, ellos han estado permanentemente en una agresión desde lo nacional, desde de los apátridas, no puedo decirlo en este horario, pero de ellos mismos y ellas mismas, que son la misma de la humanidad, han intentado permanentemente agredir la República. Pero hemos encontrado un pueblo, y yo lo decía desde la resiliencia no desmovilizada, sino de la constructiva, que bueno, entre la política de emprendeduría, que hay que decirlo, desde las acciones de los motores, se desarrollan cosas en Venezuela, que a pesar de que en los últimos tiempos la agresión y las medidas coercitivas unilaterales, lo que el imperio quiso imponerle a Venezuela, reconstruyó su economía y redefinió lo que yo llamaba en otro programa la economía diversificada y productiva. Luego vemos a finales de año cómo, bueno, deciden hacer un bloqueo naval, deciden postar una acción guerrerista, pero además nunca vista en Latinoamérica, que iba contra convenios, contra acuerdos, contra todo el derecho internacional, pero incluso con una declaración de paz de la CELAC. Y bueno, no solamente es que apuestan, es que además que se colocan allí, empiezan a secuestrar y a robar literalmente buques de petróleo. Así pues, o sea... Piratas del Caribe. Los piratas, o sea, ladrones. O sea, no sé, el término más agresivo que pueda decir, ladrones, piratas. Es horrible cómo tú ves que en el mundo entero se permita que el derecho del comercio internacional se le vulnere a un país y no dejen salir. Pero se lo llevaron además. Pero además la vulgaridad es que, me los cojo y ya, listo. Bueno, pero termina esta agresión, o no termina, pues, o es parte de esta agresión en los últimos momentos, es que agreden al país, bombardean la capital de este país, de la República Bolivariana de Venezuela, que es Caracas, que por cierto hay que decir, es una de las poblaciones, es una de las ciudades más pobladas de Venezuela. O sea que cuando tú sueltas una bomba en Caracas, son unos cuantos los directos e indirectos víctimas de la agresión. Además secuestran a un presidente. Y lo secuestran bajo una situación no solamente de agresión, sino de confrontación, porque hubo respuesta, pues, en defensa del presidente. Pero la nobleza del presidente permite que, bueno, no pase más allá por respeto al pueblo, por consideración de lo que somos. Y digo, somos venezolanos, ¿no? No lo digo porque entonces el pueblo es una categoría que la confunden con el chavismo. No. Hablo de la ciudadanía en general. ¿Qué pudo haber pasado si nosotros decidimos otra cosa? Pues? ¿Qué pudo haber pasado si confrontamos más allá de lo que, bueno, se trató de hacer? Pero además, estás hablando de una potencia. Eso nunca fue negado. O sea, la superioridad militar siempre, bueno, estamos hablando de un país que dedica el 40% de su presupuesto a la economía de la guerra, ¿ok? Y que tiene en las calles la pobreza extrema. Hablo de números altísimos por encima del 36-37%, pero de la pobreza extrema del 11-12%, y que no le interesa un carrizo porque, bueno, la salud es privada, tú lo sabes, la educación es privada, o sea, la vida es privada en los Estados Unidos. Entonces, ese sueño americano y todo ese cuento que la gente conoce. Y disculpa que hable así, pero uno está entre la contradicción de la rabia, la tristeza, el temor, ¿por qué no decirlo? Porque yo temo por un futuro. Yo soy mujer, yo paro. Y si paro, tengo que pensar en futuro. Si amamanto, o sea, nuestra biología es pensar en futuro. Entonces uno tiene toda esa contradicción. Hoy no ando en ese humor tan festivo. No, sí lo tengo. No, nadie va a cambiar mi humor interno. Pero bueno, entonces ese es el 2025 y el 2025 con el que iniciamos. El 2026 con un presidente secuestrado. Quisiera que habláramos un poquito del tema del derecho internacional,
porque bueno, hay que explicarle a la gente algunas cosas. La pauta primero del derecho internacional, o sea, secuestrar a un presidente es una cosa gravísima en el mundo, pero además abre las compuertas de la voracidad, de la barbarie ante el mundo de un grupo pequeño de élite muy poderosa económicamente, pero que además no tienen ninguna plurito, pues no tienen nada que los pare. Soy yo y soy yo. Ya no se guardan las formas, Busi. Ni la forma ni el contexto. Bajo ninguna circunstancia no pudiéramos hacer comparativas con décadas anteriores y aún se podían conservar algunas cosas. Aquí se habla de digamos, es como cuando uno rompe el papel, ¿no? En cuanto al derecho internacional, en cuanto a la Carta de las Naciones Unidas, todo el tema posguerra, Segunda Guerra Mundial, o sea, se ha barrido por completo lo que en algún momento, aún con grandes tropiezos en la historia, habíamos defendido. Sí. Ahora bien. Hubo la reunión Bolívar-Morillo. O sea, la guerra se discute, se debate, se convenia. Tú sabes que cuando dijiste ahorita es interesante y esto va directo a nuestro pueblo. Por eso yo creo que somos tan sabios. El pueblo es sabio, paciente, ha sabido resolverse en medio de la situación. Porque tú decías algo, ¿no? Y el presidente Nicolás Maduro, cuando uno dice que es un hombre de paz, definitivamente es un hombre de paz. Yo vengo sosteniendo siempre el discurso del comandante Hugo Chávez y lo he puesto ya en varios palabras ciertas, sobre todo en las palabras ciertas de este mes, de este nuevo año, y ha sido derrotar al imperio, que además está en decadencia, no menos peligroso, ¿no? Pero en esa visión de Chávez decía que se le derrotaba siempre con política, y yo lo he venido conversando ya con varios dirigentes, ¿no? Y creo que unifico eso dicho con lo que tú has dicho también, ¿no? Preservar los grandes intereses de la nación. Sobre qué debemos seguir resistiendo y gobernar, ¿no? Además de mostrar, Busi, y dime tú si es mentira o no, que la revolución no está en manos de un solo hombre. Eso es importante que lo digas, porque precisamente eso era parte de uno de los temas que quería tocar. Esto es un proyecto político, pero además hay un tiempo definitorio. Hay un tiempo definitorio y yo insisto mucho, lo he dicho en varios programas, lo digo cada vez que puedo en pequeñas o grandes conversaciones, es un momento de transición civilizatoria, hay que entenderlo así. Y hay dos posibilidades del avance civilizatorio. Bien decía una canción que acabas de poner previo al programa, el sionismo no pasará. O sea que yo defiendo una tesis que construyo en mi doctorado, que es el sionismo como corriente de pensamiento. ¿Sí? Yo estoy convencida en lo personal y lo he debatido con muchos compañeros que algunos me segundan o no, en que el sionismo es la lógica, el esclavismo, el fascismo, el capitalismo, el neoliberalismo, pero todo se sienta en la lógica del sionismo como nueva élite de poder civilizatoria. Estamos hablando de una Venezuela que para ellos es un botín, para nosotros es la república, que para ellos el interés energético y para nosotros la autodeterminación y la soberanía, que para ellos son cucarachas o monos y para nosotros somos humanos, seres humanos que vivimos aquí. Entonces hay un proceso en el mundo, porque debemos verlo desde esa visión abstracta del todo, desde el mundo en que los procesos entre retrógrada, yo lo quiero llamar así, el retrógrada visión monárquica imperial del reinado, de verdad, literal, o sea, el soberano que era el rey, recuerda que el concepto o la categoría moderna del soberano, que es el pueblo, es reciente, muy moderna. Muy nueva, sí. Muy nueva. El soberano que es el rey es el que tiene la verdad absoluta. Imagínate que hay un hombre en el mundo que se cree y tiene la fuerza y el poder para creerse rey. Bien lo decía el pueblo movilizado de los Estados Unidos, no king. Pueblo sabio. Pero entonces su único margen es su moralidad, no el derecho internacional, dicho por él, no por nosotros. Confesión de parte, relevo de prueba. Ves una élite que avanza en un interés y ves unas repúblicas, unos países que tienen otro interés, que digo yo es la otra posibilidad civilizatoria, que es el respeto a la autodeterminación, pero además que centra al hombre, a la mujer, como el centro de las formas futuras de relación en lo colectivo. Mira, hay una cosa muy particular que han pasado, ¿no? Nosotros hasta para que nos agreda somos revolucionarios. Primero, tuvieron que venir a buscar un presidente.
todo el derecho internacional se lo pasaron por donde se lo pasan ellos. Se llevan a la primera combatiente, que es la primera dama, que ya tiene por allí una inmunidad, pero además es diputada de la Asamblea Nacional. O sea, no es cualquier cosa. Entonces nosotros tenemos 2 rehenes que se declararon presos de guerra. Prisioneros de guerra. Prisioneros de guerra, gracias, prisioneros de guerra. Eso desmarca cualquier cosa. Primero, para mí, desde la visión de los movimientos del mundo con los que tenemos relaciones y con los que hemos conversado y se han pronunciado, Nicolás y Cilia, mi presidente, mi colega diputada, pero además primera dama del país, primera combatiente, que le queda muy bien ahora más que nunca, la libertadora y el libertador, la Manuela y Bolívar, decía yo en un programa reciente, pasan a ser una referencia en el mundo. O sea, lo elevaron a otro nivel, porque es un nivel, que ellos eran grandes para nosotros, pero es un nivel incluso de referencia y de bandera de lucha de los pueblos del mundo que se movilizan. Pero en particular el secuestro de Nicolás y Cilia. Yo hice unas notas porque hay cosas que la gente tenemos que traducirlas, no, sería incorrecto en mi parte. Tenemos que interpretarlas con más claridad. Porque bueno, nos llevan locos los técnicos y los juristas y todo lo demás, y no todo nos y hasta manejamos. lo emocional, porque Sí. de primer momento Sí. nos golpea, ¿no? Sí. La situación. Quizás buscan atacar justamente Sí. la moral Sí. del pueblo en general, nos hacen quedar vulnerables inclusive. Y en Sí. medio de eso, entonces las reacciones son Sí. emocionales. Sí. Pero es bueno cuando Sí. pasan los días, Busi, y yo Y lo decía, podemos empezar a ver analizar, las sí. cosas como se deben, Sí. en su justa medida, y ver cuáles son los intereses superiores en medio de todo esto. Claro. Mira, el secuestro del presidente y la primera dama, además diputada. Primero, hay un tema propio del derecho internacional, que es la Carta de las Naciones Unidas, 1945. Su primer principio, ¿verdad?, es la paz, la soberanía, la resolución de conflictos, o sea, pero además establece cómo es el tratado entre los jefes de Estado. Ujú. Eso no les importó nada. El segundo tiene una serie de convenios. Yo los había notado, convenios de Ginebra, estatutos de Roma. Nosotros recientemente nos separamos del compromiso con el estatuto de Roma, del CPI, porque no tiene sentido estar donde no sancionan a nadie, a pesar de los genocidios de Gaza y todo lo demás. Contra el pueblo palestino, la lesa humanidad, la amenaza contra nosotros, y nunca hicieron nada. Pero también tenemos el convenio de los protocolos adicionales, que dicen que de 1977, que amplía la protección del pueblo en cualquier conflicto armado. Aquí agredieron casas de gente en urbanismo, donde agredieron la mayor parte del bombardeo que hubo un bombardeo contra la capital. Queda el urbanismo de Ciudad Tiuna, Así es. donde viven cientos de familias. Espacios donde viven civiles. Y nosotros tenemos también un reclamo internacional que nos pone en evidencia, de que no les importa nada, pero es que ellos están convencidos que nosotros no somos seres humanos. De verdad, créeme que es así. Por eso que digo que la corriente que se impone es el sionismo, el que maneja el Fondo Monetario, el que maneja el Banco Mundial, el que maneja ahora toda la relación de los grupos económicos del mundo. Pero además, ellos tienen una cosa que llaman inmunidad presidencial, y en el caso de Cilia, la inmunidad diplomática por legisladora. Eso tampoco les importó. No les importa hoy. Porque no solamente que no le pueden hacer juicio por crímenes comunes, además que el tipo de juicio, no solamente que el presidente no tiene nada que ver con eso, sino que la corrupción o el clientelismo, en todo caso, que es falso negado, pues acompañar eso es una tontería, pero en todo caso, no son delitos transfronterizos. Exacto, O sea, no se hay juzgan. justificación, no hay una justificación No para se juzgan para que el presidente... en otro país. Exacto. No se juzgan en otro ¿Por país. qué esa ley hoy debe imperar en Si el presidente fue supuestos- corrupto, Ajá, si el presidente fue corrupto, que no es así, pero que no es el caso. pero en todo caso pudiera pasar con otro presidente, eso no va contra la seguridad de los Estados Unidos, que es lo que le querían imponer al principio, que ponía en riesgo la seguridad de los Estados Unidos. Desmontan el Tren de Aragua, desmontan el Cartel del Sol, ellos mismos, porque aquí el interés es otro. Pero lo peor es que estamos dejando abierta la posibilidad de que las ganas con que se despierta 1, 2, 3 personas de las élites mundiales destruyan otro país. O sea, acaben con otro país, se cojan, se roben, no sé cómo lo dirían en cualquiera de los idiomas, se apropien de otro territorio porque les da la gana. Busi, y además a mí
bueno, uno se sorprende, ¿no? Quizás el nivel de manipulación y de escenarios que se manejan, pero cuando hablamos de esto, fíjate, el caso de Venezuela no es aislado en el mundo, no era un tema de democracia, ni de paz, ni de dictadura, eso está totalmente ya caído por su propio peso, pero cuando vemos el caso de Groenlandia, uno dice, ¿y de qué estamos hablando allí? O sea, aún así más nos asiste la razón cuando decimos que los intereses no son particulares, son imperiales, son de dominio, son de restablecer, dicho por ellos mismos también, el poder hegemónico de los Estados Unidos ante el mundo. Entonces, ahí está Groenlandia amenazada, objeto también militar. ¿Y qué van a hacer los nórdicos? ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? O sea, en este caso, nos haremos los locos. No, él dijo que lo iba a pagar, creo. Entonces, aquí es donde nosotros debemos afianzar. Es el mundo al revés. El mundo al revés. Es una cosa loca, o sea, es tan extraordinario, pero digo extraordinario ni negativo ni positivo, o sea, digo extravagante, o sea, es una cosa de loco. O sea, tú me preguntas a mí por dónde entrarle y uno está como que es como la visión del monstruo de las cavernas, o sea, existe pero no existe, está pero no está, le tengo miedo, no le tengo miedo, o sea, tiene 1000 cabezas, no tiene 1000 cabezas, ¿qué piensa, cómo piensa? O sea, pero bueno, hay un pueblo digno, hay pueblos del mundo dignos, unos que acompañan al presidente Nicolás Maduro, el propio del pueblo venezolano, que hay otras victorias, hay muchas victorias disculpa que sea positivista, tengo que hacerlo. No, y debemos decirlo porque lo decía la presidenta encargada del Delcy Rodríguez, dice, estamos de verdad bajo amenaza. Hemos enfrentado momentos difíciles, lo decía el jueves. Pero en medio y en medio de todo estamos en un camino victorioso. Sí, claro, porque primero que una de las cosas que se logró de forma inmediata es Nicolás y Cilia están vivos. Eso es una victoria. Son nuestros padres, los tienen de rehenes. Hay que tener un trato con el secuestrador, con los secuestradores. Cuidado creer que es solo Trump y ya. No es una fachada. Pero ahí detrás de ellos hay otros intereses. El narcorrubio y todos los demás intereses. Y no lo dije por error. Pero además de eso, la victoria propia de la unidad nacional. Yo, de verdad, he tratado de entender. Tú sabes de qué circuito vengo electa yo. Y sabes qué tipo de amistad, relación. Uno tiene amigos, pues, vecinos. Que uno los quiere mucho. Y ellos quieren a uno. Mis vecinos decían, a pesar de que eres chavista. de las diferencias ideológicas, pero ¿no? Y las posturas políticas. Un gentío que me ha dicho, así no. Así no. Así no. O sea, él secuestra un presidente. Pero además es la agresión contra nuestros propios hermanos. Entonces, otra victoria es la unidad nacional. Que va más allá de mi partido, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, donde practicamos la movilización en defensa de las cosas. Yo estoy pendiente de la hora porque así se ha grabado, tengo que limitar. Pero, o sea, que acompañan incluso porque anda gente hablando en las redes cosas. Tú haces un chequeo de IP, hay unos programas que hacen, ya aprendí a hacerlo. Hay un programa que tú instalas y te revisas los IP de donde la gente escribe. Todo el que escribe en modo odio no está en el país. ¿Oíste? Sí. El 99% son IP fuera del país. Y que no te lo puedo demostrar. No lo estoy inventando. Y no hace falta mucho, inclusive sin la aplicación. Tú te tomas un tiempito a hacer una pequeña revisión. Eso que llaman por ahí estalqueo de cuentas, ¿no? Y hay unos elementos del algoritmo a donde te llevan y te dan algunos indicadores de que no están aquí o de que son cuentas box. Entonces, ya por ahí tú dices, no es la realidad. Pero te voy a decir una cosa, mira, unió tanto al pueblo que hay unos compañeros, y quiero comentarlo, no voy a decir los nombres de compañeros de un partido de oposición, que me decían, mira, yo me siento orgullosa cuando el presidente se paró y dijo, soy un prisionero de guerra. Yo dije, ese es un venezolano que es valiente, ese es un venezolano que no le tiene miedo a la cosa. O sea, hasta eso, mira, se me paran los pelos porque lo escuché de ellos y de verdad me dio un agrado, porque es que entender que nosotros venezolanos somos así, pues Caracas, Magallanes, pero salimos juntos. Sí. Nosotros no nos vamos a matar por nada, pues. Entonces, bueno, pero declararse prisionero de guerra pasa porque tú no puedes ser juzgado por crímenes, por crímenes distintos a la razón por la que te secuestran. Segundo, si se acaba el conflicto tienen que liberarlos porque son prisioneros de guerra, porque se supone que es durante el tiempo el conflicto. Todo eso hay que sumarle a esa posición. Ahora, en Venezuela nosotros estamos intentando que se entienda lo que necesitamos en cuanto a la unidad nacional para la reconstrucción ante esta agresión
que se materializa en eso que sucedió, y quién sabe qué más pueda pasar, porque los que están locos, sin perder la visión objetiva de tres metas que nos hemos planteado, o que ha planteado la vicepresidenta. Pero no vayas a hablar de las metas todavía, porque lo vamos a dejar después del corte. Vámonos a una pausa musical, Lucy, y luego volvemos con esas metas, que además me parece sumamente importante porque es como el mapa, la guía, el compromiso, lo tangible de nosotros aquí dentro del territorio venezolano, podernos manejar ante estos nuevos escenarios. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Sin educación, lanza impuestos como fichas desde un trono de televisión. Nunca pisa la tierra que quema, nunca paga su destrucción. Manda bombas por berrinche y le llaman decisión. No es carácter, es violencia, no es poder, es corrupción. Cuando manda el capricho ajeno, tiembla el pueblo pero alza la voz. Deciden el interés nacional sobre tierras que no son suyas. Boca llena de riqueza, manos blancas, balas sucias. El muerto siempre es el pobre, el botín no cambia de dueño. 20 años de invasiones, repiten el mismo cuento. Prometieron libertad, llegaron con ocupación. Se llevaron el futuro y dejaron desolación. Tengo rabia contra el imperio, un lamento con razón. Cuando un pendejo con dinero juega a ser Dios con un botón. No hay guerra que sea juego, no hay misil que dé razón. Solo madres enterrando lo que el rico no lloró. Por Venezuela alzó el grito, no la uses de distracción. Que decida su camino, sin bloqueo ni invasión. Que no repitan el cuento de salvar con ocupación. Ya sabemos cómo acaba, con pobreza y represión. Que se escuche desde el cerro, desde el barrio y el solar. Los pueblos no son juguetes de quien no sabe mandar. La riqueza firma órdenes desde arriba y en lo alto, pero el hambre ejecuta en la casa y en el rancho. Se reparten los mapas como herencia del patrón, y el mundo paga el berrinche del mimado con cañón. Detengan al niño rico, no con balas, con prisión. La arrogancia se detiene cuando el pueblo alza la voz. No más guerras por capricho, no más muerte por control. Que el poder baje del trono y responda por su horror. Que decida quién trabaja, quién resiste y quién nació. La autodeterminación no se compra con terror. El respeto al derecho ajeno es la paz, no imposición. Si el poder vende la vida, que retumbe el corazón. Estamos de vuelta en Palabra Cierta por Radio Nacional de Venezuela, Región Central, 90.5 FM, recordándoles que nos pueden sintonizar también a través de nuestras redes sociales, pero estamos por allí en nuestro canal en YouTube, donde usted puede volver a sintonizar este espacio y además poder precisar a detalle lo que hemos venido conversando con la diputada Bussi, quien además ha venido también de manera muy precisa. Todos los que hemos entrevistado en este mes han sido, de verdad, no se puede desaprovechar bajo ningún concepto
cada detalle y cada aporte, Busi, porque Gracias. cómo nos clarifica la Claro. situación. Y fíjate, tú hablabas antes de la pausa, de las metas, ¿no? Sí. Y además de eso, yo también quisiera que esto sirviera para los compromisos que tiene que tener ahora más que nunca el pueblo venezolano, ¿no? Y hacia dónde debemos apuntar, hacia dónde debemos seguir transitando nosotros. O sea, no es momento de quebrar la moral ni los ánimos, sino por el contrario, fortalecer eso que tú decías, la unidad. Creo que es el elemento clave, y lo decía la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en su mensaje a la nación. Sí, fíjate. El secuestro del presidente no lo desestimamos, ¿no? Y no es un tema que vamos a olvidar. Nosotros vamos a reclamar permanentemente y vamos a seguir movilizados, por cierto, en que nos devuelvan a Nicolás y a Cilia, que además, yo te decía, nosotros somos una revolución tan extraordinaria que no se llevaron al presidente como es tradicional, se llevaron al presidente y a la primera combatiente. Es un marco muy particular. Uh-huh. Pero bueno, a pesar de eso, nosotros tenemos claridad desde la partida física del comandante Chávez de que este proyecto es un proyecto que es de todos y de todas, es un proyecto político, es una pospuesta ideológica de una forma identitaria de vida. Eso hay que tenerlo claro, y tiene principios, y tiene rutas, tiene futuro, tiene metas. La presidenta encargada nos recordaba, la doctora Delcy, que además pedimos la mayor unidad y comprensión de la situación, porque no es cualquier situación, estamos hablando de un padre y una madre secuestrados. Yo insisto mucho en eso, porque quien tiene un papá, una mamá, quien tiene unos hijos, y alguien se los toma de rehén, Uh-huh. y los chantajea permanentemente, ese secuestro, pero además no es cualquier secuestrador, es un secuestrador violento, agresivo, loco. No tiene Escrúpulo. No tiene, exacto, escrúpulo. Y tú sabes que en ese tema no hay códigos. Y no hay nada, Porque sí, no hay inclusive valores, yo me no hay imagino valores. que un secuestrador tiene códigos. Bueno, el hasta- código de secuestrar, la ética claro. de cómo secuestrar. Exacto, pero es así como que aquí es la no vida, es la hay vida. no hay absolutamente nada que se Sí. pueda comprender desde la lógica, porque Sí. tú no sabes Sí. en definitiva cómo van a responder. Pero bien, bueno, el alto mando político de la revolución nos decía, Nicolás empieza su batalla ya. Y nosotros tenemos que continuar acompañando su batalla ya, pero continuar en la batalla aquí del proyecto político. Totalmente. Por eso nosotros tenemos que entender la unidad en función de la encargaduría que hoy tiene Delcy Rodríguez, que palabras de ella no jamás hubiese querido en esta posición estar allí. Y que creo que en la revolución nosotros tenemos eso muy claro, ¿no? Nosotros jamás apetecimos cargos en particular. Estamos donde está la tarea y asumimos la tarea como la teníamos que asumir, Uh-huh. con inteligencia, con aprendizaje, pero además con gallardía. Bien lo decía ella, nosotros tenemos unos rehenes, los tenemos secuestrados. Bueno, desde el convenio viene en adelante, pues todo lo que podemos aplicar y hablar del todo el derecho internacional. Pero bueno, lo que llaman la ignominia, la humillación, la afrenta contra la República, jamás. La entrega por entrega, jamás. El arrastrarnos. O sea, el jueves escuchábamos a una mujer digna, a una mujer valiente, a una mujer que tiene claridad que los procesos son procesos tácticos e importantes. Y planteándonos metas. Primero hay unos objetivos. Los objetivos son mantener la paz de la ciudadanía. En estas primeras horas, después del secuestro del presidente, inmediatamente tuviste una ciudadanía que, bueno, en el temor, porque el que tiene un hijo, mira, nosotros que estuvimos cercanos a algunos espacios, vimos familias atemorizadas. O sea, tú sabes que yo llevo mi bandera de Palestina y yo agradezco Uh-huh. mucho siempre. Ustedes empezaron con una canción que recordaba a Palestina y la bandera. Y no quisiese yo ver mi república como tengo que ver a Palestina, ¿no? Que me Así duele en es. el alma como nadie se imagina. Pero vimos mujeres corriendo en el valle. Wendy. Ay, difícil hablar de Así es. eso, difícil, porque era una mujer corriendo con un bebé desnudo y dos criaturas corriendo por las avenidas principales y un señor después atrás con una silla de ruedas corriendo de ese bombardeo, asustada y con poca ropa. O sea, yo me imagino esa mujer diciendo, yo escuché el relato de una niña de 8 años que vive en uno de los edificios de enfrente. Uh-huh. Y la niña me decía, mi mamá y mi papá y yo nos metimos en la regadera del baño y decíamos, Diosito, si nos va a llevar, llévanos rápido.
Qué terrible. Eso es demasiado terrible. Y doloroso. Ujú. Es difícil, pero entonces ella decía, Delcy decía en la encargaduría, por instrucción del presidente, mantener la paz y sacar al pueblo de esa situación de shock. De shock. De shock. Sacarlo, hablar con el pueblo, estar con nosotros, hablar como pueblo, porque yo no soy tercera, yo soy diputada, bueno, porque me tocó la tarea, voy para 9 años, pero hablar con el pueblo, quiero decir, hablarnos entre nosotros, pues nosotros somos pueblo. Entonces, bueno, mantener la paz, esa conversa. Segundo, seguir insistiendo en el rescate y liberación de Nicolás Maduro, y seguir insistiendo en la liberación del rescate de Cilia Flores, presidente y diputados de este país. Y el tercer objetivo, bien importante, es el tema de mantener el gobierno, mantener el poder, mantener la unidad en función de lo que nosotros somos como proyecto. Entonces vienen las metas del proyecto. Ella decía el tema de la nueva visión del comercio del hidrocarburo, ¿no? Nosotros tenemos, o sea, el presidente Nicolás Maduro nunca negó comercializar con los Estados Unidos. Lo que no podemos negar, y decía Delcy el jueves, es que nosotros vamos a hacer la negociación comercial con los Estados Unidos como con cualquier otro país que podamos hacerlo. Nosotros tenemos un producto y lo ofertamos. Y se oferta con los derechos que nos permite el comercio internacional. ¿Ok? Entonces, bueno, sí hay que redefinir, bueno, redefine. También decía la presidenta Delcy, presidenta encargada, primera mujer, que también con valentía, tú la ves. No voy a hablar de otras, por si acaso. Ya te iba a decir, no voy a hablar de otras porque no hablo de arrastrar, porque hay cosas que es la mujer biológica y hay cosas que es la mujer desde la convicción de ser mujer. De ser mujer. Okay. O sea, biológicamente tú puedes nacer con vientre y con senos. Creo que eso lo permiten a esta hora. Pero tu ideología de mujer, de entender qué significa defender el futuro, vernos en un proyecto de iguales, entender la autodeterminación desde las categorías, desde los conceptos de ese sistema de significado que eso se traduce en el pueblo, en nosotros como pueblo, es diferente, ¿ok? Quien invita a invadir este país, que son esas cuerdas de inmorales. Estamos se vuelve bus y estamos fuera de horario, pero la gente sabe a qué nos referimos. No. Vamos a hablar de lo bueno, de lo positivo. Y lo positivo es que tenemos una mujer presidenta encargada. Tú sabes cuando que se plantea las metas, para terminarte las metas. El tema del comercio del hidrocarburo. El tema de avanzar en la protección socioeconómica del pueblo internamente, la economía nacional, que ha crecido muchísimo, que tiene que ver con la economía primaria y todo lo que te decía al principio. El tercero es la atención a los que han sido, digamos, víctimas de guerra, y digo más allá de solamente la agresión reciente, que fue extravagantemente agresiva, sino en todos estos tiempos acumulados, esa gente que perdió su estado de bienestar, volverlos a atender. Ella me habló de crear 2 fondos incluso, y habló de algunas leyes, pero que tienen que ver con las metas concretas de la República, pero que además tiene que ver con las otras metas, que es terminar de desarrollar el poder popular, terminar de desarrollar esa participación de la nueva geometría del poder en términos de la República Bolivariana de Venezuela. Esas son las metas que nosotros vamos a seguir desarrollando. Eso no significa que no vamos a seguir exigiendo que vuelva nuestro presidente Nicolás Maduro, no significa que vamos a seguir movilizados en defensa de la revolución, de la patria y del proyecto político, y que vamos a seguir unidos en defensa de la soberanía. Pero no vamos a dejar de ser gobierno y de defender nuestro proyecto político, que además esta agresión pone en jaque la economía de toda Latinoamérica. Fíjate que el presidente de Estados Unidos ya hablaba de la administración de recursos que son propiedad del Estado. De Venezuela. O sea, no es el Banco Interamericano de Desarrollo el que va a ni el CAF, ni ninguno, es Venezuela. Y bueno, vamos a tener los compromisos que tengamos que tener, cumplir con compromisos internos y externos. Pero no significa con eso que nosotros nos vamos a pegar rastreramente al miedo y a la amenaza permanente, ¿no? Nosotros vamos a seguir conviviendo. Y al tutelaje que ellos pretenden imponer y hacerle vender. Ellos quieren que seamos, o sea, tú viste cómo él puso en un Twitter de chiste, eso no es chiste, eso no es chiste, él es una fachada que todo lo que se hace planificado. Presidente de los Estados de Venezuela, o presidente junto, o sea, nosotros no somos un Estado anexionista, ni vamos a permitir que nos anexionen, como, otros países. Nosotros vamos a seguir siendo la República Bolivariana de Venezuela. Lo dijo Bolívar. Lo demostramos en 1902 cuando hubo una agresión tan parecida como esta. Lo seguimos demostrando cuando 2-3 horas de agresión no permitieron que el siguiente día esta Venezuela se movilizara de inmediato. Entonces,
Hacia allá vamos, compañera, hacia allá vamos, compañeros, ciudadanos, compatriotas, amigos, simpatizantes, a seguir construyendo una república que además pone en jaque la economía de toda Latinoamérica y el Caribe, porque el crecimiento de Venezuela ha ayudado a que otros países que tienen además una inflación y no terminan de desarrollar cosas, estaban dependiendo de la economía venezolana. Eso también, la agresión no solamente contra Venezuela, tú decías lo de Groenlandia, pero te voy a decir una cosa, ¿qué va a pasar con Colombia? ¿Qué va a pasar con México? ¿Qué va a pasar con nuestros hermanos de Cuba, nuestros hermanos de Nicaragua? ¿Qué va a pasar con los pueblos movilizados de Latinoamérica? Entonces tú ves que eso genera más bien una unidad que en lo político es importante, pero que además tenemos que desarrollar en los otros ámbitos, que es la defensa. Y como tú dices, aquí no hablamos de gobierno, hablamos de los pueblos, y estoy segura que la conciencia de nuestros pueblos, independientemente de los gobiernos que tengan, que son cipayos y son arrastrados también y obedientes, ¿no? Estoy segura que la condena, por ejemplo, del pueblo argentino, el temor del pueblo argentino ante un escenario, la lógica, el sentido común, está para reunificar inclusive los criterios que hemos tenido para defender la región. Sí. Ahora, Busi, la visión multipolar, en medio de todo esto, se hablan de partos difíciles, se hablan, ¿no? Y no sé si esto forma parte de el claroscuro. Eso. Entonces, es eso que todavía está por nacer. Sí. Esa es una de las particularidades que tiene Venezuela, ¿no? Y me permito escribirlo, porque bueno, es una costumbre. Venezuela no es periferia en una guerra mundial, porque hay una guerra en este momento mundial. Tiene que ver con el tema cognitivo y tenemos que tener cuidado con el tema de las redes, cómo nos administramos en el tema de las redes, no dejarlas de usar, pero como hay una... Cómo consumirlas hoy hay una guerra aquí interna en querernos convencer de las mentiras dichas 1000 veces, hoy se hacen más verdad por las redes, según la gente, ¿verdad? Pero hay un tema de confrontación, y hablaba bien la vicepresidenta el día jueves en su memoria y cuenta de la contradicción histórica en Venezuela, y yo quisiera ponerle un poco más la contradicción histórica de clase del mundo. Se impone una realidad donde Venezuela, más allá de ser un botín, era una propuesta civilizatoria también, o un componente más para esa propuesta civilizatoria, sí, un componente más para la propuesta civilizatoria, y por eso nos agreden, porque no somos la periferia, como bien hablas de Argentina y de los pueblos de Argentina que están siendo en este momento desplazados, desmovilizados. No hablamos de otros países, no quiero hablar de ninguno en particular, pero que son, digamos que parte de la composición de la guerra que no le dan importancia. Hay aquí países muy, muy significativos para ese avance civilizatorio que debemos definir hacia dónde va la humanidad. Y tiene que ver con esa agresión de la OTAN contra Rusia. Tiene que ver con la constante agresión en el mar, en Taiwán, Filipinas y China. Tiene que ver con la situación en el Levante, en Asia Occidental, pero sobre todo en el Levante, en Libia, en todo el mar, en el Mediterráneo. Incluso los mismos pueblos de Europa que se ven afectados hoy, y el tema de la migración, el tema de la ecología, todos esos son temas que son parte de ese modelo que se impone, y que Venezuela es parte de la colaboración de la propuesta futura, de la propuesta humana. Entonces, en ese mundo multipolar donde nos plantean la gobernanza, la nueva gobernanza global, dicho en el encuentro de cooperación Shanghái por Xi Jinping, en esa propuesta distinta de las relaciones con el mundo entero, la multipolaridad, tú ves todo eso que está pasando en todo el desierto del Sahel, donde Burkina Faso, Mali, todo lo que está pasando en Etiopía, Somalia, o sea, todo eso es parte de una composición de la confrontación. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, tenemos que definir. O nos vamos como pueblo y nos movilizamos como pueblo a ese mundo multipolar, de respeto, de ese futuro común, porque hay principios ya planteados en esa gobernanza global, o nos quedamos con la barbarie, con el imperialismo desde la visión más egoísta, monárquica, retrógrada, de esclavismo, de fascismo y de negación del ser humano. Hay que plantearse eso, bueno, y hacia allá vamos, hacia los pueblos, ese mundo multipolar, incluso de equilibrio, porque la madre naturaleza nos pide, por favor, que la Pachamama sea respetada. Así es. Nosotros ya llegamos al final del Palabra Cierta. Qué rápido se nos fue esta hora. No, me deben 3 minutos, ya veía ahí.
Un minuto, Busi. Un minuto, Busi. No me haga trampa. Para... En 3 minutos. No, 2. No, Argenis, ya no. Miren, uno puede decir muchas cosas en lo técnico, en lo numérico. Hoy yo quiero hablar es con ese pueblo venezolano, el todo, ¿no? Todas y todos. Hay una necesidad de estar unidos. Esta agresión no es un tema de nombres ni de apellidos, no es un tema de partidos políticos. Esta agresión es contra todas y todos, es contra la estabilidad, pero sobre todo es contra el futuro. Yo invito uno a estudiar mucho el pasado, a entender qué es el esclavismo moderno, a no dejar que la referencia de información sean los que no son los referentes informativos más veraces, pero sobre todo a unirnos como pueblo. Podemos crecer mucho en lo económico y lo venimos haciendo. Podemos mantener el proyecto político, pero si como nación no lo interpretamos en la unidad colectiva, no vamos a poder lograr el objetivo mundial de crear un futuro para todos. Así que compañeros, compañeras, hermanos, amigos, compatriotas, ciudadanos, todas y todos, vamos unidos a defender la soberanía, la autodeterminación del hombre y de la mujer, del humano. Bueno, Busi, tal y como lo has dicho, máxima unidad. Máxima unidad. Recordando al comandante Chávez, además, que siempre lo dijo. Fortaleza. Nosotros nos vamos a despedir gracias a la diputada Busi Galeano, diputada de la Asamblea Nacional. También para este nuevo periodo, hay que decirlo, la Asamblea Nacional tomó un nuevo periodo. Fui recién juramentada. Y fue recién juramentada, así que bueno, ya eso se me había olvidado. Entró en funciones la diputada Busi para este nuevo periodo de nuestro Poder Legislativo. Nos despedimos rápidamente. En el control técnico estuvo Argenis Arias, Wendy Rengifo ante el micrófono, en la coordinación de nuestra emisora Verónica Viloria. Todos bajo la dirección de Simón Elías Arrechider, presidente de la multiplataforma Radio Nacional de Venezuela. Que tengan feliz día. Chao, chao. Gracias por tu participación, porque juntos construimos la esperanza y en colectivo las palabras son más ciertas.